Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Los saluda Renzo Cárdenas, su anfitrión de esta noche. Hoy tengo la grata compañía de una extraordinaria profesional. Es la señora Gina Salazar Lozano, abogada y magíster en gestión pública y experta en seguridad social. Y hoy vamos a hablar sobre el sistema previsional, el futuro de las pensiones. ¿Qué está pasando? Bienvenida, Gina, ¿cómo estás? Hola Renzo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme y sobre todo para hablar de un tema que a mí me encanta en demasía. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y porque hoy sé que nos vas a aclarar qué está ocurriendo aquí en el Perú con estos debates, que mi pensión, mi AFP, la ONP, resulta otras personas que no están cotizando hace años. Estamos en plena pandemia, pero hay algo que se nos va a venir con crudeza y es mejor que tú nos expliques de qué va todos estos temas. Espéranos unos segundos, vamos a invitar a nuestros amigos de las redes sociales a que puedan dar like, se suscriban al canal, la campanita, porque hoy tenemos a la doctora Gina Salazar Lozano para hablar sobre el sistema previsional. ¿Qué está pasando con nuestras pensiones? Ya sacamos las pensiones, ya sacamos nuestro billete, ¿ahora qué hacemos? Muchísimas gracias, doctora Gina. Bienvenida una vez más a Diálogo Ciudadano. Y en esta ocasión, para poder conversar contigo y nos puedas explicar realmente, cuando nos referimos al sistema previsional, mucha gente dice, bueno, eso es cuando sea viejito, me preocuparé cuando sea ya abuelito, ya se verá, Dios proveerá. ¿El Perú tiene un sistema previsional? ¿Funciona? Renzo, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Nosotros nos preocupamos del sistema o empezamos siquiera a pensar en el sistema previsional cuando ya superamos los 50 y nos empieza a preocupar qué vamos a hacer después que dejemos de trabajar, porque tú sabes, y también para comentarles a nuestros amigos, que si tienes la suerte en todo caso de tener un empleo formal, hay una edad máxima para trabajar que es la de 70 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pasada esa edad ya está la jubilación obligatoria. Entonces, todos empezamos a preguntarnos qué hacemos. Pasamos de nuestra vida en actividad a la vida pasiva. Y si no hemos tenido la previsión y la oportunidad y posibilidad de aportar, viene la gran pregunta: ¿qué pasa con nosotros cuando llegamos a la edad pasiva y no haya oportunidades de trabajo, como no las hay para las personas adultas mayores actualmente en nuestro mercado laboral? Por eso es importante, y eso lo planteo como un punto primordial y que considero previo a poder hablar después de cómo está configurado un sistema previsional en el Perú, es tener en consideración que necesitamos tener cultura previsional, la cultura del ahorro. Y eso es algo... Doctora, precisamente cuando decimos tener cultura previsional, esto varió en el tiempo, es decir, nuestros abuelitos sí pensaban que había un sistema que los iba a coger y que iban a tener su pensión. Yo me acuerdo mucho un abuelo, que en paz descanse, él iba a cobrar muy bien, era jubilado de la 19.990, lo acompañaba y tenía su pensión bastante precaria, pero él nunca se había preocupado de que no haya un sistema después de jubilarse. Pero esto cambió en algún momento porque ahora sí que es un tema urgente. Sí, el Sistema Nacional de Pensiones, creado por la Ley 1990, todavía existe. Ha tenido cambios sustanciales. Y ahí ya me adentro un poquito en cómo, en la pregunta que tú hacías, ¿existe realmente un sistema previsional en el Perú? Bueno, sí existe. La pregunta que le vamos a ir desarrollando después es cómo funciona, si realmente funciona y si realmente cubre las necesidades para las cuales fueron creadas, que es ¿Y poder para brindar. quiénes existe, no? ¿Y para quiénes existe? Y para quienes existe. Y nuestro sistema previsional está configurado básicamente por dos sistemas principales. El Sistema Nacional de Pensiones, que es creado por el Decreto Ley 1990 en mayo y se expidió el 1 de mayo del año 73 precisamente,
y el sistema privado de pensiones que nace con la reforma del año 92 que se impulsó en el primer gobierno del presidente Fujimori. Estos dos sistemas son dos sistemas paralelos que compiten por los mismos asegurados, por los mismos afiliados, no son complementarios, no significa que yo tengo que decidir cuando entro al mercado laboral y cuando ingreso a trabajar y me incorporo a la planilla de alguna empresa, tengo que decidir afiliarme a un sistema previsional, que puede ser... Doctora, allí tenemos una primera gran pregunta, ¿no? Cuando uno ingresa al mercado laboral, por lo general, ingresa pues desde abajo, ganando muy poquito, ¿y cómo decido yo cuál de los dos sistemas me va a convenir? No es que de arranque ya tenemos una línea que divide, bueno, tú tienes perfil de que vas a ganar poco toda la vida, entonces ONP, tú que vas a crecer, entonces AFP. ¿Así ya nos clasificamos 20 años? No. Mira, cuando empecemos primero por el primer paso. ¿Cómo ingreso yo al sistema previsional? Ya había comentado que existen dos sistemas principales, el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley 1990 y administrado por la ONP. Y tenemos el Sistema Privado de Pensiones, que es administrado por las AFPs, que viene desde la reforma del año 92 y supervisado por la SBS. Hay regímenes previsionales pequeños, el del régimen de la Caja Militar Policial, que es un régimen pensionario para militares y policiales, también hay el régimen especial de jubilación pesquera, el REP, están los de la cédula viva, el régimen del decreto ley 2530 ya cerrado, o sea, nadie ya se puede jubilar, ya nadie puede incorporarse a ese régimen, todavía hay jubilados del sector público, básicamente, que fueron incorporados a ese régimen y son actuales pensionistas. Pero ahorita nuestro sistema está principalmente regulado por estos dos grandes sistemas, ¿no? El sistema nacional y el sistema privado. Ahora, estos dos sistemas no son para nada parecidos. Y ahí entra tu pregunta. ¿Cómo ingreso primero? Debemos tener en cuenta que el sistema previsional es netamente contributivo. ¿Qué quiere decir eso? Que está directamente vinculado al aporte que viene de la remuneración del trabajador. Por ende, la manera como yo ingreso, básicamente, cuando entro a trabajar y me incorporo a una planilla y me empiezan a descontar. Es decir, la primera característica es que el sistema previsional peruano está pensado solo para que la gente contribuya una vez que comienza a trabajar. Es decir, aún no hay no se ha reflexionado aún para que la gente pueda tener acceso o contribuir de otra forma sin necesidad de estar ligado al mercado laboral. Así ¿verdad? es. Se está reflexionando eso, sí, de todas maneras, pero todavía no hay ningún sistema previsional ahorita que te posibilite, por ejemplo, qué sé yo, aportar, existen aportaciones facultativas, es cierto, de manera independiente, pero la forma de aportar es bastante engorrosa, pero no existen otras formas de aporte que no esté vinculado a la remuneración ahorita. Entonces, te mencionaba, entramos a laborar a una empresa, uno tiene trabajador, primera vez, bastante joven, puede ser, por ejemplo, tiene que tomar la decisión de a qué sistema previsional me voy a afiliar. El empleador tiene la obligación de entregarte el boletín informativo previsional, que tiene una ficha donde el trabajador debe elegir entre un sistema y otro. ¿Y qué contiene el boletín informativo previsional? Información precisamente que estamos conversando ahorita de cuáles son las características de cada sistema. Y son completamente distintos. El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto, un fondo común. Eso se sustenta en el principio de solidaridad, en el cual yo, ahorita, trabajador en actividad, aporto
y con lo que yo aporto sustento la pensión del pensionista que está actualmente percibiendo la pensión. No es que lo que yo aporte me va a sustentar mi pensión cuando yo me jubilo, no. Eso quiere decir que yo aporto y tengo que cruzar los deditos para que los que vengan atrás aporten y haya un gran colchón de gente, porque si los de atrás no aportan, yo me quedo en el aire, así haya aportado 20 años. No tanto que te quedas en el aire, porque siempre el tesoro va a cubrir como sucede ahora. Por ejemplo, para poder cubrir la pensión de un pensionista ahorita, implica que 7 trabajadores en actividad sustentan esa pensión. Pero las características de nuestro mercado laboral hacen que esos 7 trabajadores no aporten, sino solo 4. Y los otros 3, y el aporte de los otros 3 lo termina cubriendo el Tesoro Público ahorita. Pero no era la idea esa de este tipo de sistema, ¿cierto? Y me imagino que esto sucede a raíz de que además que cae el empleo formal por un lado, por otro lado, se crea el otro sistema, ¿no? El otro sistema privado de pensiones. Es cierto también. Entonces, la característica principal del Sistema Federal de Pensiones es eso, que es un fondo solidario donde no existen cuentas individuales, no existe lo que yo aporté es lo que a mí me va a sustentar en mi pensión, no. Lo que yo aporto sirve para pagarle la pensión al pensionista actualmente. Y cuando yo me jubile, me pagarán la pensión con lo que los trabajadores en actividad de esa fecha estén aportando. Esa es la característica principal. En el sistema privado de pensiones que se introduce en la reforma del año 92, es un sistema de cuentas individuales, de capitalización, cuentas de ahorro, donde yo voy donde lo que me descuentan de mi remuneración sí va a una cuenta individual, una cuenta mía que mes a mes va aumentando y tiene cierta rentabilidad que de las administradoras de fondos de pensiones incorporan de acuerdo a cómo ellos invierten la plata que nosotros hemos puesto en nuestras cuentas individuales. Entonces, esa es la principal característica de cada sistema. Entonces, cuando yo ingreso al mercado, en el mercado laboral y me incorporan a planilla, lo primero para poder afiliarme al sistema previsional es que yo, trabajador, debo exigirle, si es que el empleador no me entrega mi boletín informativo previsional, debo exigirle que me otorgue ese boletín para yo informarme de cuáles son las características de cada sistema, e informado lleno mi ficha y le doy a mi empleador para que él me afilie vía la planilla electrónica. Si en 10 días yo no manifiesto mi voluntad, el empleador por default te afilia al sistema privado de pensiones. Entonces, hasta ahí me surge una duda, doctora, porque entonces, si es que parece que todo está previsto para que todos vayan al sistema privado de pensiones y además ya el Tesoro está cubriendo parte del Sistema Nacional de Pensiones, entonces parece que no hay ningún futuro en este Sistema Nacional de Pensiones así como está ahora. Es decir, que pareciese que se ha hecho todo lo posible no para fortalecerlo, sino para que ya de una vez enterrarlo. Sí, es una conclusión a la cual es inevitable llegar, porque es cierto, cuando se crea el sistema privado y hasta el día de hoy, digamos que la tendencia de la política pública en pensiones era migrar progresivamente a un sistema privado de cuentas individuales y dejar en el sistema nacional, digamos que los que ya venían aportando de hace mucho tiempo y que ya tenían, digamos, bastante tiempo de aportación. La idea era que los nuevos trabajadores poco a poco se vayan incorporando al sistema privado. Esa era la visión de la política en su momento. Pero acá yo quiero, en todo caso, Renzo, para que quede claro y tengamos conciencia y podamos nosotros poder conversar y debatir sobre el sistema privado, el sistema previsional, conociendo bien cada sistema. Entonces, decía
ya la principal característica de cada sistema, pero además hay otras características importantes. Y una principal es que para tener pensión en el Sistema Nacional de Pensiones, tienes que haber aportado 20 años. Si no, 20 años. 20 años. Exactamente. En el sistema privado no te exigen una edad mínima para tener la pensión de jubilación por edad legal. Sí te lo exigen ahora para la pensión de jubilación adelantada, a raíz de la modificación de la ley 30939, porque incluso antes la pensión adelantada tampoco tenía una edad, ahora sí la tiene, que es 55 años para varones, 50 para mujeres. Pero en el Sistema Nacional de Pensiones debes de todas maneras poder acumular 20 años de aportaciones. Y ahí tenemos uno de los grandes escollos y problemas que se han generado en el sistema previsional, porque nuestro mercado laboral, como es conocido, es altamente informal. El ratio de informalidad llega más o menos a 72%. El Estado, o sea, el ámbito laboral, doctora, además no permanece estático, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros hemos estado trabajando un tiempo y luego no, y luego con algunas consultorías u otras actividades que no necesariamente estás en planilla? Entonces, eso en realidad hay que repensarse, ¿no? O sea, si es que solamente es por tu remuneración y en planilla, realmente a cuánta gente se ha pensado este sistema y que además aporte de manera consecutiva, ¿no? Exactamente. En unos estudios que se estuvieron haciendo a raíz de la evaluación que se hizo en el Consejo de Evaluación del Sistema de Pensiones el año pasado, y también en la evaluación que hizo la Comisión de Protección Social, se vio que el ratio de permanencia en la formalidad de los trabajadores va entre 7 a 10 años. O sea, es poco probable que la dinámica del mercado laboral te permita mantenerte 20 años de manera frecuente, que puedas acumular ese periodo para tener pensión en el Sistema Nacional de Pensiones. La misma OMP lo ha dicho varias veces en informes que ellos han presentado, exposiciones que según la información que ellos tienen, o sea, solamente en promedio el 30% de sus afiliados van a tener pensión, o sea, 3 de cada 10. Entonces, Es imprescindible lo que usted nos cuenta, doctora Salazar, porque para todas las personas que nos están viendo en este momento y que comparten el video, deben reflexionar sobre, antes de entrar a una polémica y un debate sobre un sistema u otro, hay que entender realmente cómo estamos y repensar cómo podemos tal vez formular alternativas a lo que ya tenemos, ¿verdad? Exactamente. Por eso es muy importante pensar cuando analizamos la reforma, pensarnos en todos los condicionantes que determinan que una reforma puede o no funcionar. Uno de los aspectos principales es el mercado laboral. Entonces, no puedes pensar en un mercado laboral en un sistema previsional que solamente favorezca a un 30%, porque el resto, el 70%, está en informalidad. No Candidatos a pensión 65. Exacto. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? ¿Eso realmente? Entonces, está mirando a la OCDE, yo creo doctora, que ustedes, los técnicos y además todas las personas tomarán decisiones, ya se están replanteando estos temas, ¿no? ¿Hacia dónde podemos ir? Así es, estos temas ya se vienen debatiendo desde hace unos cuantos años. Ahora, en el otro lado, en el sistema privado de pensiones, si bien no existe una edad mínima para tener la pensión de jubilación legal a los 65 años, porque la edad para jubilarse, la edad legal es 65, tanto en el sistema nacional como en el sistema privado. Pero el hecho de no aportar de manera constante, que es lo que se denomina densidad de aportación, determina que tu pensión de jubilación sea muy chiquita. Yo conozco casos, casi 3.000 casos, que tienen pensión de jubilación de menos de 10 soles.
Pues entonces ha sido una gran ilusión en todo caso. Es decir, sí, yo estoy en la AFP, pero si no estás cotizando, tu aporte es tan pequeño, entonces, Exacto, real, no vas a tener una pensión lo suficientemente digna para poder brindarte condiciones. pero cuando accedieron a la AFP, o mejor dicho, a este sistema, o al otro, cualquiera, yo estoy convencido que la gran mayoría nunca se les dijo estas cosas con claridad. Probablemente. Es cierto que esa situación se haya dado y a raíz de eso es que se da precisamente el procedimiento de libre desafiliación informada, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional porque se planteó sobre la mesa esta situación de que muchos trabajadores que venían del régimen, por ejemplo, de 1990, los migraron al sistema privado sin darles información adecuada. Eso es cierto. Por ello es que precisamente a raíz de esta ley de la libre desafiliación informada es que sale la obligación de otorgar el boletín informativo previsional que lo elabora el Ministerio de Trabajo, para que cuando ingresemos al mercado laboral podamos de manera informada determinar cuál va a ser el sistema previsional a donde nos orientamos. Pero entonces, para terminar con las características del sistema privado, ese es, como les decía, si bien no es requisito la edad de jubilación, si queremos tener una pensión de jubilación, por lo menos, por ejemplo, similar a la pensión mínima que existe en el sistema de pensiones, que es 500 soles ahorita mismo, que incluso es menor a la remuneración mínima vital, tiene que haber una densidad de cotización, o sea, debemos ser constantes en la aportación para poder tener por lo menos esa pensión mínima, porque esa es una diferencia también importante en los dos sistemas. El sistema del Sistema Nacional de Pensiones, en la medida que tiene un régimen solidario, un fondo común, necesita tener pensiones mínimas y máximas, porque si no sería imposible sostenerlo económicamente. Entonces, la pensión mínima es 500 soles y la pensión máxima es 893. Y la pensión mínima lo accedes, obviamente, si cumples los 20 años de aportación. En el sistema Pero privado no existe... doctora, es curioso que tengamos una pensión mínima que ni siquiera llegue a un mínimo de remuneración vital, digamos, ¿no? Que es 930 soles. Es decir, que con 500 soles, ¿cómo pueden vivir las personas que ya están jubiladas? O sea, realmente estamos en un sistema que a la larga tienes que estar siempre dependiendo de alguien más. O sea, una persona que trabajó toda su vida, pero que tal vez no pudo cotizar de forma acertada o no le alcanza la pensión, ¿por qué es que tiene que estar al final de su vida laboral recibiendo 500 soles? Exactamente, es realmente triste esa situación, de verdad. Y situaciones peores, vemos en el sistema privado, como te digo, como no hay pensiones mínimas, sí se da el caso que tenemos pensiones de 10 soles. Y ahora mucho más, vemos situaciones en que por normas expedidas por el Congreso anterior, el año 2016, se posibilitó el retiro desde el 95.5 de tu fondo acumulado en el sistema previsional. Y un gran número de asegurados retiraron, más o menos yo tengo hasta el año pasado cerca de 250,000 asegurados habían retirado sus fondos. ¿Y por qué 95.5? Porque 4.5 se va a salud para la atención en salud del asegurado y sus derechohabientes. Pero muchas personas, según un informe incluso del BID del año pasado, ya cerca más o menos de 90,000, ya no tenían los fondos que habían retirado. Y ahí hay una situación bien importante a tener en cuenta. La misma ley del retiro, la 3498, si no me equivoco, pone una exclusión en el sentido siguiente, que quienes acceden a este beneficio del retiro de la jubilación, de los fondos de las cuentas individuales, no van a poder ser elegibles para ser beneficiarios de pensión 65.
Entonces, O sea, muchos de estos es señores decir, se acabó la plata y no van a poder tener pensión 65. qué terrible, porque al final sacaste lo poco que tenías, que tampoco te iba a alcanzar para una pensión, probablemente. Tuviste que gastarlo por tal vez alguna enfermedad, alguna situación concreta, y ahora, por ley, tampoco el Estado te va a poder subvencionar nada. Entonces, Exactamente. es importante, doctora, que en este tiempo que sabemos que tanto el Congreso como el Ejecutivo y muchos otros especialistas están dando sus aportes y toda su creatividad, es importante tener un planteamiento integral, que no solamente se vea pues la situación en este momento, sino cuál va a ser el futuro, sobre todo el futuro porque hay muchos jóvenes y hombres de hombres y mujeres de mediana edad que además ya están trabajando de forma distinta a un trabajo formal, digamos, ¿no? O sea, están haciendo su propio, son auto empleados, digamos, ¿no? ¿Y ellos de qué forma? ¿Esa forma facultativa es fácil, no es fácil, es engorrosa? ¿Cuál Exacto. es el futuro que ustedes están reflexionando, doctora Salazar? Mira, para hablar del futuro del sistema de pensiones debemos tener primero una idea clara de cómo estamos, ¿no? Cómo estamos en cobertura, por ejemplo. Hasta el año pasado, porque hablamos con data del año 2019, dado que la data de este 2020 va a ser bastante atípica en todos los sentidos. Había cerca de 17.1 millones de personas que estaban, que constituían la T ocupada. De ese universo, en la informalidad se encontraba el 70%, y en más o menos estamos hablando de un poco más de 12 millones, 12 millones.1, y la formalidad un poco más de 4 millones. De esos 4 millones afiliados a un sistema previsional, teníamos que mayoritariamente la gente estaba afiliada al sistema privado, cerca de 7 millones, y cerca de un poco más de 4 millones al sistema nacional. Pero cuando hablamos de afiliados, hablamos de gente que en algún momento se incorporó al sistema. No quiere decir que aportantes activos o que tengan años consecutivos, solamente que a un momento lo pusieron en planilla, el clic, check. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el sistema privado hablamos de 7.3 más o menos millones de afiliados, pero reales aportantes 3.6. O sea, que serían los elegibles para pensión. En el sistema nacional hablamos de más o menos 4.5 afiliados, que algún momento se afiliaron, pero reales aportantes 1.6. O sea, solamente esos serían los elegibles si es que llegan a tener 20 años de aportación para poder tener pensión de jubilación. Es Entonces, decir, si tuviésemos que hacer un corte en este momento, doctora, ¿cuántos estarían en un sistema, aunque sea precario, pero recibirían una pensión? ¿Y cuántos no recibirían pensión? mira, ¿cuántos tendrían la posibilidad de tener pensión? No pasan de más o menos 5 millones de personas, contándose entre el 1.5 de trabajadores del ONP y 3.5 de trabajadores afiliados y aportantes constantes al sistema privado. Más Que de más 12 millones quedarían de trabajadores y trabajadoras, quedarían trabajando, evidentemente, habían trabajado, llegan a una edad de jubilación y sí, a tu casa, se acabó, no tienes nada. sí, 12 millones, exactamente. Es la gente que está en informalidad. Esto es un panorama apocalíptico, ¿no? O sea, es terrible lo que me estás contando. No es no es un panorama que nos guste como especialistas mostrar, porque de verdad que nosotros como país estamos muy por debajo de la media, de lo que, tanto de la cobertura como de la cantidad de pensionistas que tenemos. Por ejemplo, la media en pensionistas en Latinoamérica es 70%. Nosotros estamos por una media bastante baja, más o menos llegamos al nivel de cobertura del 30%, para que tengas una idea. Entonces, no son datos que nos guste mostrar. Sin embargo, son datos reales que demuestran y demandan una
intención de reforma integral del sistema pensional seria, porque hablar de reforma no es algo que sea de ahora, ya se habla de reforma desde hace varios años. Y propuestas serias se han dado precisamente en este gobierno. El año 2017 se creó la Comisión de Protección Social para analizar 3 puntos: el tema de las pensiones, salud y la posible implementación de un seguro de desempleo. Esta comisión, si bien fue creada por el MEF, estuvo constituida básicamente por expertos independientes, la gran mayoría, por expertos independientes que presentaron, presentaron sus propuestas, ¿no? Grandes propuestas, grandes lineamientos, pero que finalmente no tuvieron eco en el Poder Ejecutivo, y básicamente porque no hubo una apropiación propiamente para poderla aterrizar en un proyecto de ley. Doctora, es importante que nosotros, los ciudadanos, nos empoderemos de este tema con el conocimiento que nos has transmitido esta noche, pero necesitamos tener los puntos muy concretos. Se vienen elecciones en el 2021, actualmente el Congreso está hablando sobre AFP, ONP, todo el mundo está confundido, solamente la gente quiere platita en el bolsillo porque a muchos se han quedado sin trabajo, otros están pasando terrible situación por la pandemia, pero realmente, como ciudadanos, ¿qué necesitamos exigir, pedir a quienes van a dirigir el futuro de nuestro país en los próximos meses? Mira, la reforma que se viene debatiendo en el Poder Ejecutivo, como te mencionaba, ya desde el año 2017, el año pasado, con el Consejo de Evaluación del Sistema de Pensiones, que sí estuvo conformado por MEF, Ministerio de Trabajo, la SBS y la ONP, presentó al Congreso este año, en abril, unos lineamientos de reforma. Y la propuesta de reforma básicamente está concentrada en poder brindar una mayor cobertura y involucrando a toda la población. Y cuando hablamos de una mayor cobertura, hablamos definitivamente de considerar a los trabajadores independientes, o a los trabajadores informales, o a los trabajadores autoempleados, desvincular no como la única fuente de aportación a una remuneración que esté en una planilla. Tiene que pensarse en diferentes formas de financiamiento. Entonces, lo principal, creo yo, es que una reforma debe contemplar, integrar a los sistemas. No podemos seguir con 2 sistemas compitiendo a la misma vez por el mismo sector. Entonces debe haber un sistema integral que integre el sistema nacional, el sistema privado, e incluso que integre Pensión 65 como un pilar mínimo de protección social, de lucha contra la pobreza, para no dejar a las personas más vulnerables, con menores ingresos, que no podrían por sus propios medios, porque no hubo ningún tipo de aporte, acceder a una pensión en el régimen solidario del sistema nacional, un régimen de capitalización. Entonces, lo principal, creo yo, es que debe verse el sistema como un sistema integrado. Por ello, cuando vemos proyectos de ley, particularmente yo considero, que tratan de abordar el problema del sistema de pensiones solamente un tema específico, por ejemplo, tratando, qué sé yo, otorgar pensiones a determinado grupo colectivo de personas, creándole un sistema paralelo. Vamos a crear la pensión a este grupo, o vamos a crear la pensión de este grupo. No es la solución. La reforma tiene que ser integral, tiene que ver tanto al sistema contributivo como al sistema no contributivo, integrando estos dos grandes formas de financiamiento, que son básicamente Pensión 65, que se financia con dinero del Tesoro, que viene de los impuestos nuestros, y el régimen contributivo. Entonces, eso es lo principal, creo yo, que la reforma debe contemplar, pero que además debe contemplar, involucrar a todos los ciudadanos, no por su condición de trabajador, sino por su condición de ciudadano. Entonces, yo considero, así como sacas tu DNI a los 18 años, en realidad sacas el DNI amarillo o el blanco, perdón, el celeste o el blanco, porque ya los niños tienen amarillo, a ese mismo día te deberían dar tu
tu número de afiliación al sistema previsional y empezar a aportar desde diferentes formas y mecanismos, no solo vinculado a la remuneración, sino, por ejemplo, hay, en este proceso de evaluación y análisis de una reforma en el sistema previsional que se hizo el año pasado, en el Consejo de Evaluación del Sistema de Pensiones, se vieron varias formas de financiamiento que podrían venir, por ejemplo, del consumo, de lo que uno consume, por ejemplo, ahora como cuando, o bueno, antes, ahora que no es tan fácil, cuando ibas al supermercado te decían, tienes un vuelto, señora, tiene un vuelto de tanto, ¿quiere usted donar a tal asociación, etcétera? Que te digan, señora, ¿quiere ¿Donar para su pensión? Para su cuenta de pensión? Obvio. Obvio. Si lo haría, ¿no? Evidentemente, en ese proceso también se plantea que los fondos del financiamiento también vengan de impuestos, de impuestos indirectos, de todas maneras, también sería necesario. También hay otras formas de financiamiento que podrían darse. Te comento un ejemplo que vimos en China, por ejemplo, que nos planteaban, en los cuales, y es una situación que nosotros lo vemos en nuestra realidad, no es ajena a nuestra realidad. Muchos de adultos mayores se sustentan su vejez con lo que sus hijos les pueden buenamente dar. Eso lo vemos y gracias a Dios tenemos una sociedad bastante solidaria, que respeta a la familia, todavía. Otras sociedades no son así. Y muchos hijos suelen darles a sus padres un determinado monto para que puedan vivir. Entonces, en China, en la parte rural, se estableció que en vez que los hijos dieran a los padres, se creó un fondo para otorgarles una pensión, también subvencionada evidentemente por el Estado en una parte, pero también por los aportes de los hijos. Y entonces se podría financiar una pensión ahí. Otra forma de financiar es, por ejemplo, a mí me faltan pocos años para tener pensión, pocos años. Qué sé yo, tengo, suponiendo que en una reforma se hablen de pensiones con menores años de aportación para poder llegar a una pensión mínima. Por poner un número, 15 años, pero tengo 13 años. Ya tengo más de 50 y no encuentro oportunidades de trabajo. Llego a los 65 años, no pude aportar. ¿Qué es lo que una manera también puede ser? Préstamos del mismo sistema previsional. Mira, te faltaron aportar 2 años. Esos 2 años contabilizo que eran en dinero era tanto. Ya, yo te doy una pensión, pero te voy descontando lo que faltaste de aportar. Un préstamo. Esa es decir, doctora, podemos los ciudadanos tener en estos momentos preocupación, pero a la vez compromiso real por un sistema previsional. O sea, estamos en el momento justo para poder plantear esta reforma, o es que ya el tiempo pasó y de todas maneras vamos a tener miles y millones de personas sin pensión en los próximos años y sálvese quien pueda. Mira, yo creo que el momento, yo creo que lo que no podemos es esperar más. Eso es lo que creo, o sea, que si se pasó el tren, en realidad es probable que en una reforma, es probable que haya algunos que no se vean beneficiados, ¿cierto? Pero creo que lo que no se puede dejar de hacer es seguir postergando la reforma. Definitivamente. Nosotros tenemos situaciones como las del mercado laboral que incluso se van a ver muchísimo más afectados por el tema de la pandemia, que de hecho lo estamos viendo. El mercado laboral se ha precarizado más, mucha gente se ha ido al desempleo, la informalidad va a crecer. Sí, hay circunstancias que definitivamente incluso van a volver el panorama un poco más negro, pero definitivamente lo que no podemos es dejar de ver la reforma, porque además tenemos un tema que se debe tener en consideración, y es que nuestro bono demográfico ya se está acabando. Más o menos para el 2000, ahorita la proporción de los adultos mayores llega a como 3 millones, más o menos, no llega al 10% todavía,
pero para el 2070, digamos que la pirámide se va a revertir y vamos a tener cerca de cerca del 30% de la población y adulta mayor, por ejemplo. Entonces, situaciones demográficas, situaciones del mercado laboral, ameritan que repensemos el futuro de un sistema previsional y que definitivamente tiene que involucrar a todos y básicamente desvincular, como digo, el aporte de una remuneración, solamente de una remuneración como única fuente de financiamiento. Y se tienen que ver diferentes fuentes de financiamiento que en la experiencia comparada los podemos ver, flexibilizar el tema del aporte, que el aporte voluntario, por ejemplo, o sea, lo puedo hacer por una app, así como yapeas para comprar algo, que por yape puedas, qué sé yo, poder aportar a tu sistema a tu cuenta en tu sistema previsional. Entonces, hacer muchísimo más fácil, mucho más práctico, el poder uno mismo autofinanciarse, se puede decir ahí, lo cual no significa que dejemos de lado la solidaridad. Yo sí creo que un principio básico y como nació de los sistemas de seguridad social es la solidaridad, básicamente. Entonces, sin dejar de lado el principio de solidaridad, considero que cada quien debe tomar conciencia de que la edad es inexorable, la vejez nos va a llegar de todas maneras y debemos tener la suficiente cultura previsional que nos permita poder vivir nuestros últimos años de vida de manera digna, ¿no? Yo te agradezco mucho, doctora Gina Salazar, por todo el contenido y la reflexión que nos estás brindando. Además, es necesaria la participación de los técnicos en este debate, que todos los ciudadanos conozcamos a fondo de qué se trata y podamos impulsar las reformas que el Perú necesita. Muchísimas gracias. Gracias, Renzo. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes, todos los fans tuyos. Los cibernautas. Muchas gracias. Nos vemos. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos tenido a la doctora Gina Salazar Lozano, nos ha planteado un reto. El reto es ahora. Necesitamos reflexionar, empoderarnos del tema e impulsar las reformas en el sistema previsional ya. Es urgente. Tenemos millones de personas que van a estar sin pensión o van a tener pensiones que no son dignas en el corto tiempo. Necesitamos ser creativos. Los líderes, las personas tomadoras de decisiones, las autoridades, los técnicos, seamos creativos, pero también no dejemos que nadie se quede sin pensión. Esa creatividad implica una reflexión del sistema a nivel integral que nos está planteando la doctora Salazar. Nos implica además impulsar desde pequeños la cultura previsional y la cultura del ahorro, pero no solamente ligado, como bien lo mencionaba la doctora Salazar, al tema laboral. No solamente las pensiones los tienen que tener los trabajadores, debemos de asegurar pensión todos y todas para llegar a una vejez tranquila. Se trata de empoderarnos, se trata de decir ya, estuvo bueno. No se trata de regalar, no se trata de decir saco una ley más populista que la otra, se trata de reflexionar como nación qué es lo que nos conviene sin dejar a nadie atrás, dándole la posibilidad que todos y todas podamos tener un sistema previsional acorde a nuestro estilo de vida, a nuestro ritmo de vida, a nuestras situaciones. No todos están en un trabajo formal, pero tal vez todos tengan la posibilidad no solamente de cotizar, sino de tener el acceso a un sistema pensionario, un sistema previsional. Muchísimas gracias, dejen sus comentarios, denle like a la página, suscríbanse al canal de YouTube, compartan si lo ven en LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram,
Nos vemos el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Chao.